Bien, sí. ¿Me va bien? Okay. Bueno, ese tema del entretenimiento es un tema que muy reciente se incorporó a los estudios de comunicación. Nunca fue un tema considerado, digamos así, un tema profundo en la Asociación de Comunicación que tenemos aquí en Brasil. Hace 2 años que empezaron los estudios sobre entretenimiento, porque siempre fue considerado un tema menor, un tema de segunda. Entonces me pareció así una ousadia, un caso fuerte. Yo me arriesgo proponer como tema de su tesis de doctorado un estudio sobre entretenimiento. El entretenimiento parece que siempre fue un tema un poco mal estudiado. Yo creo que fue estudiado, pero fue estudiado por ustedes. Por otras palabras, yo creo que en el pasado se utilizaban las expresiones como cultura popular, cultura de masa, pero nunca se utilizaba directamente el término. Y es un término un poco relacionado con el vulgar, mientras que cultura popular, cultura de masa, pueden ser considerados términos así un poco más elevados. Pero si vamos ver la historia, el entretenimiento siempre fue el motor de la cultura, el motor que todo que fue hecho de más importante, hecho en función de la idea del entretenimiento. Por ejemplo, William Shakespeare nunca fue un autor, nunca hizo piezas para las clases elevadas, y esas son las clases populares. Hay una película muy interesante, Laurence Olivier, de los años 40, me parece, y compone, ¿cómo se dice? Rehace una pieza de Shakespeare tal cual era hecha en la época, con el público de la época. El público se manifestando con el público, dando huevos, los vilanos. Entonces, Shakespeare no hacía trabajos para él, hacía entretenimiento popular. Después, hay un libro maravilloso de Mikhail Bakhtin sobre Rabelais y cómo él reelabora toda la cultura desapada y hace eso con una fuerza muy grande. Mozart hacía entretenimiento para la corte, aparte de 2 o 3 óperas un poco más pretenciosas, pero todo lo que hizo Mozart fue entretenimiento para bailar, para la corte bailar. Después, Charlie Chaplin y así por delante. Hay una cultura del entretenimiento que nunca fue debidamente evaluada. Después de mucho tiempo se redescubre, Beethoven viene y dice, no, Mozart fue un negro, pero en su época nadie consideraba a Mozart un negro, era una especie de un director de televisión. Y la no. Entonces, yo creo que fue una cultura del entretenimiento que nunca fue correctamente estudiada. Hay poucos estudios sérios sobre essa. Dentro de essa entretenimento, que me pareció el proyecto de cómo me pareció osado, no sé si hay esa palabra en español, osado, sí existe. Un estudio
necesario pensar la cultura contemporánea, la cultura europea, de ese punto de vista. Yo creo que hay pocos estudios en esa dirección. Yo creo que el autor más importante fue Mikhail Bakhtin, ruso. Mikhail Bakhtin, y yo creo que fue el que estudió más profundamente la cultura popular. Él no utilizaba el término entretenimiento, que no existía hasta entonces, pero él trabajó mucho esa cuestión del gozo, del placer del entretenimiento, el placer del carnaval, la cultura como algo placeroso, algo que mueve las personas y sobre todo las personas más populares. Y yo creo que así hay un peso pequeño de Bakhtin en el proyecto de Omar Rincón. Creo que habría que haber más presencia de Bakhtin. Y también de un otro autor que hace falta, que es Vladimir Prokofiev, y también fue un gran estudioso de la cultura popular, de la cultura oral y de la cultura del entretenimiento. Yo creo que Vladimir Prokofiev está haciendo falta en la bibliografía. Yo no sé cuánto tiempo tengo, si hay un límite de tiempo. Unos 5 minutos más para terminar. Entonces voy a intentar ser más breve. A mí me parece, si hay que hacer una crítica del proyecto de Omar Rincón, la crítica es que él se dedica demasiado a esa oposición entre una cultura letrada y una cultura del entretenimiento. Yo creo que debería ser más directo, debería ir directo a un estudio de la cultura del entretenimiento, porque es lo que hace falta, es lo que no hay. Porque yo creo que muchas veces él pierde un poco los focos y se queda mucho tiempo criticando los letrados, los críticos del entretenimiento. Yo creo que sí, eso es necesario hacer, pero eso en una introducción de la tesis, pero después, yo creo que esas referencias no ayudan mucho, ¿no? Vargas Llosa, Adorno, Baudrillard, Debord, para pensar en el entretenimiento, no ayudan mucho. Entonces, yo creo que muchas veces el foco se queda un poco afastado del tema principal. Yo creo que Omar tiene que decidir si lo que quiere ¿cómo se dice?, investigar es la cultura del entretenimiento, o si es esa oposición que existe en el pensamiento contemporáneo entre los letrados y los iletrados, ¿no? Que me parece que muchas veces se queda así un poco indeciso en él. Yo creo que si él toma demasiado tiempo criticando los críticos del entretenimiento, cuando yo creo que debería dar ir directo al tema. Y segundo, yo creo que tiene un marco teórico espectacular, increíble. Realmente hay mucha lectura, mucha fundamentación teórica, pero a veces me parece un poco excesivo el peso de los libros y yo siento que hace falta un poco del corpus. No sé si se dice corpus en español. Sí. ¿Cuáles son los objetos? Porque yo conozco bien a Omar Rincón, lo leí gran parte de las cosas que escribió. Yo sé que es crítico, yo sé que trabajó en televisión, yo sé que conoce muy bien el objeto de su investigación, pero en el proyecto no aparece tan claramente quién ha
estudiar, quién va a investigar. Quiero decir que hay demasiadas lecturas, entonces hay un riesgo, y es muy común en la universidad, y se tornar una tesis sobre libros, sobre autores, y no sobre objetos concretos, investigación y comunicación. Entonces, me parece así, hace falta. Entonces, todavía mejor qué objetos serán estudiados, problemas de religión, sí. Esa también es una cuestión que no está muy clara en el proyecto, porque el proyecto está muy preocupado de mostrar que hay una fundamentación teórica sólida por detrás. Sí, hay, sin duda. Sí, pero para mí, el riesgo que ocurre siempre es ser una tesis de lecturas de libros y no una lectura del objeto de la comunicación. ¿Sabes? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Machado. Me dejó sin mucho que decir. Yo también celebré el proyecto, no como osado, pero con una palabra muy cercana, como audaz. ¿Sí? No había hecho la crítica que usted hace de que Omar pierde el tiempo peleando con académicos, ¿sí? Pero escuchándolo le doy absolutamente toda la razón. Quizás es el costo de la transición, de venir de un medio más entretenido a un medio académico, y que los académicos lo asustamos demasiado, que no se conocían todos los autores. Entonces quizás hay un problema ahí de sobreadaptación al mundo académico. En el proyecto quiero asegurarme que no hemos logrado cambiar la subjetividad de la yo creo, es decir, yo creo que buena parte de mis comentarios son sobre lo académico, y como estoy de acuerdo con usted en que hay que ir directamente al entretenimiento, pues no lo voy a hacer. Simplemente quisiera plantear algunas cosas puntuales. Una es en esos párrafos introductorios que usted sugiere ya para la tesis, es decir, hablar de lo académico de manera muy rápida y entrar al tema. Si los va a incluir, me parece que debe ser en doble vía, o sea, hay un énfasis muy grande en cuestionar, criticar las representaciones binarias, dualistas, etcétera, moralistas de los académicos hacia el entretenimiento, pero si se va a meter con eso, habría también que hacer algo muy rápido sobre las representaciones de los bien entretenidos y entretenedores sobre lo académico y sobre la crítica, sobre sus críticos académicos. Hay un punto que me interesa especialmente por un tema que vengo trabajando en práctica, es decir, y es
una alusión que hace Omar, que creo que en la tesis vale la pena desarrollar, al igual que usted. ¿Tú puedes girar la cámara un poco porque no te veo? Ahora sí. Ahora no lo vemos a él. Sí. Ahora no lo vemos. No, ahora está bien. No lo vemos a usted. Es que no lo vemos a usted. Y es esto, una alusión que hace de que uno de los efectos de las formas contemporáneas del entretenimiento y que lo haría entretenido es que imposibilita el pensar en sí mismo. Entonces, en ese sentido, en el marco de pensar el tipo de relación consigo mismo que se está produciendo en las culturas contemporáneas, desarrollar un poco eso, si es simplemente un efecto, hace parte de una estrategia pensada, o sea, el recuerdo de sí, si el recuerdo de sí o el olvido de sí está, como lo sugiere, está relacionado con lo que hoy en día es el entretenimiento. El otro punto que quisiera, dos puntos más, uno que me parece uno de los grandes aciertos que para ustedes los expertos en comunicación pues debe ser de sentido común, es que la pregunta central sobre el entretenimiento de masas no debe ser tanto sobre sus contenidos, sino sobre sus formas de narrar. Y por último, creo que volviendo a la academia, hay en la tesis del proyecto de tesis de Omar, como en varias, en esta primera cohorte del doctorado, una apuesta que me parece importante subrayar, y es la apuesta de que se pueden usar elementos de la concepción Foucaultiana de discurso para examinar objetos comunicativos radicalmente distintos a aquellos en torno a cuyo examen Foucault acudió en el concepto de discurso. ¿Sí? Entonces ahí hay una duda, yo tengo una duda, creo que hay varias tesis, aquí hay otras sobre Facebook como práctica de sí, que también propone usar el concepto Foucaultiano de discurso. Me parece que hay un tema en que estas tesis pueden ayudar a aclarar eso. Yo tengo dudas, creo que quizás Foucault, el concepto de discurso de Foucault ayuda a entender lo más básico, lo más prosaico, pero que, por ejemplo, y creo que tanto las dos tesis que mencioné, eso lo tienen previsto, pero había que aclararlo. Por ejemplo, el concepto de discurso de Foucault no sirve para nada para entender, comprender, intuir las diferencias en formas narrativas, especialmente cuando no son discursivas en el sentido clásico. Omar.
pasa el condenado al banquillo. Bueno, arriba yo voy a hablar como, espero un poquito. El condenado. Sí, el condenado habla y tengo un PowerPoint, pero no lo voy a usar todo, pero no te lo mandé, pero lo voy a mirar acá rápidamente. Pero, bueno, tú hablas muy rápido. Sí, tengo que hablar despacio, voy a hablar despacio. Pienso para que hable más despacito. Sí. Pues, lo primero que tengo que decir es que pues me siento muy agradecido de estar tan bien rodeado. O sea, creo que el profesor Arlindo Machado, que pues es uno de los que inspiró mi trabajo anterior de pensar las narrativas mediáticas, de tener al profesor Jesús Martín Barbero, de tener a Fabio y tener a Javier, pues hace que esté bien rodeado. Me parece que eso es interesante como para entrar en este proyecto. Y como creo mucho en el entretenimiento y en el fútbol, me traje la camiseta de Santa Fe para tener un espíritu fanático del tema y no tan teórico del tema. Ponerse la camiseta es un acto emocional, pero de ver que uno participa de esto. Si uno es hincha a Arlindo en Santa Fe, es el mejor equipo de fútbol de Colombia, entonces es una cosa que realmente elaborada para ese tipo de situación. Y yo ponía, para justificar el tema del que voy a hablar, dos frases que son epígrafes, que demuestran un poco el estilo por donde yo quiero ir. Y es dos frases que no vienen de académicos, sino vienen de la verdad de la gente, que dice: pobre es el que no sabe bailar. Eso lo dicen en el Caribe. Y tiene mucha razón. Cuando uno va al Caribe y hay una fiesta y uno no sabe bailar, uno es muy pobre, porque no se divierte, no se entretiene, no se expresa, no juega, no hay nada para hacer eso. Y un segundo epígrafe que me dijo el profesor Barbero, Martín Barbero, que era español, pero yo dije que es verdad el pobre, que me quiten lo bailado. O sea, no tengo plata, no tengo saber, no tengo nada, pero no me pueden quitar lo bailado, el haberla pasado bien. Y creo que eso marca un poco el espíritu del proyecto, de lo que yo quiero llegar a ser. Puse este cuadrito que tiene 4 categorías al libro, simplemente para mostrar dónde yo quiero jugar. La mitad es donde está la pepa del asunto, es cuáles son los sentidos del entretenimiento, qué sentidos produce el entretenimiento, en qué dimensiones de la vida y para qué actores sociales. Esa es mi pepa del asunto. Pero para jugarla me la juego en 4 partes distintas, que son como los ejes a los cuales voy a intentar entrar. Un eje que tiene que ver con, obviamente, las estructuras industriales, las estructuras del mercado, porque el entretenimiento está ligado un poco a cómo funciona la industria y cómo funciona el mercado. Es más, uno aceptaría hablar de industria del entretenimiento fácilmente, no aceptaría hablar fácilmente de cultura del entretenimiento. Pero eso se enfrenta al concepto de Williams, que me pareció muy oportuno que el profesor Martín Barbero y Fabio lo propusieron, de estructura del sentir. En la definición de Williams de estructura del sentir es una definición tan bonita que dice: son estructuras de la experiencia. Entonces lo que yo voy a tratar de mirar es, hay una cosa que es el mercado, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa que es, ¿qué pasa con la experiencia que vive la gente en el entretenimiento? Y ahí, yo en esa tensión voy a mirar los dos parámetros. Y en las dos otras oposiciones que planteo por un lado, cuáles son las formas y figuras que toma el entretenimiento. Eso que el profesor Arlindo decía, eso que toma lo popular, que hablaba a partir de lo popular. ¿Qué formas y figuras toma el entretenimiento contemporáneo? Y eso, describirlas, que es lo que me propone el profesor Arlindo Machado, que tiene toda la razón, de que yo tengo que meter más en entretenimiento, solamente que tenía que pagar el peaje de entrar a un doctorado y estar en el mundo letrado. A mí me tocaba demostrar que era competente en el mundo letrado para que me diera una autorización que me está dando el profesor Arlindo Machado de pasar al entretenimiento. O sea, me tocaba negociar dinero
el tema, legitimarme en la academia para que me dieran el aval para pasar al otro lado. Si no, no podía haberlo hecho. Y por eso yo no estoy metido tan a fondo con el entretenimiento todavía. Pero la segunda cosa es esas formas o figuras de entretenimiento. Pongamos una, las nuevas series de televisión, que todo el mundo disfruta hoy en el mundo y siento que es lo máximo. Se meten, se tensionan con los rituales en los cuales se ubica el entretenimiento, porque eso es algo que no se ha estudiado. Como no estudiamos contenido, sino que estudiamos es puestas en acción, casi que performáticas, lo que a mí me interesa es en qué rituales el entretenimiento actúa. Y ahí aparecieron tres términos, dos que me encantan, que fueron propuestos por el profesor Martín Valvero. Uno que es hablar de cómo el entretenimiento participa de figuras de reconocimiento, que lo planteó ya en el tema de la telenovela. ¿Sí? En el término de la telenovela lo planteó como que la gente lo que disfruta es no el conocimiento que adquiere, sino el reconocimiento como cultura, como identidad, como persona, como sujeto, como identidad cotidiana. Y el otro término es el reencantamiento del mundo, el reencantar. El entretenimiento ha hecho un reencantamiento del mundo que tenemos que analizar. ¿Dónde reencanta este tipo de principio de entretenimiento? Entonces, este es el planteamiento básico. Lo quería plantear en un cuadrito. La pregunta, pues, simplemente la leo para recordarle a los compañeros que están acá que no la conocen, es qué dimensiones de la vida y qué actores sociales disputan hoy el sentido del entretenimiento. Con dos momentos claros. Uno, primero, describir de qué están hechas esas culturas de entretenimiento, y un segundo, ir hacia otros entretenimientos o a otras posibilidades que están planteadas de la parte. ¿Qué quiero hacer con este proyecto? Y aquí me baso en los aportes que propusieron tanto Javier Sáenz aquí en Bogotá como el profesor Benito Machado, que me parece interesante. Estas son unas cosas que esta, por ejemplo, una de las apuntes que me hizo el profesor Sáenz, y es que el entretenimiento no solamente reivindica los placeres cotidianos, sino que produce placeres cotidianos. O sea, que tengo que mirar bien qué produce el entretenimiento, no solamente constatar que existe, sino qué produce el entretenimiento. Un segundo lugar es lo que decía el profesor Machado, es tomar un discurso menor y volcarlo a la academia para encontrarle un sentido a todo esto que está pasando ahí, que lo expresó brillantemente el profesor Arlindo, si no me demoro en eso. Una segunda intención es que tampoco quiero ser ni apocalíptico, ni integrado, ni letrado, ni entretenido, sino mirar una visión más productiva de lo que sale de ahí. Y aquí reconozco que tiene razón el profesor Machado cuando dice que me centro mucho en lo letrado, pero es que me tocaba primero, ahí sí, usando la figura que usa Barico de la muralla china, tumbar la muralla de la ciudad letrada para poder penetrar como bárbaro en esa ciudad letrada y luego poderme sentir tranquilo, que creo que eso culmina con este proceso de sustentación del proyecto. Que con esto, si aceptan este proyecto, yo tumbo la muralla de la ciudad letrada, me puedo olvidar de ella y puedo hacer lo que propone el profesor Arlindo, de concentrarme en lo que tenía que concentrarme desde el comienzo. Pero tenía que demostrar que yo